he visto que la gente tiene cierta resistencia, ¿no?, a la meditación, a las prácticas, porque todavía no pueden disfrutar de eso. O sea, es como que la meditación te, digamos así, te crea una expectativa de un bienestar, una paz, ¿no? En ese silencio, en esa percepción de sí mismo, todo eso. Pero parece una utopía, sí, sí, maravilloso, pero yo todavía no lo siento, ¿no? Todavía no lo siento. Es como el que está ahorrando 10 años para comprar algo, ¿no? Sí, 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 yo ahorro, pero no estoy disfrutando nada. El día que lo compre, lo voy a disfrutar, pero mientras tanto ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y ahorro. Aquí pasa lo mismo, aquí es un poco esfuerzo, es constancia, perseverancia, la meditación, el silencio, la quietud, y te dice, hostia, ¿cuándo despierto, ¿no? ¿Cuándo trasciendo? ¿Cuándo aparece esa paz, ¿no? Esa paz que no está alterada ni afectada por lo manifestado, ¿no? Por esa conciencia que no es nada o que es todo, y de todas esas cosas que se dicen. Entonces creo que hay una fase intermedia que no está muy explorada, no está muy explorada. Sí explorada en formas aisladas. Por un lado la meditación con su metodología y por otro lado el movimiento corporal con el suyo. Porque la meditación de alguna forma te va muy directa a decirte, tú no eres tu cuerpo y tú no eres la mente, ¿no? Tú eres el que percibe ese cuerpo y el que percibe esa mente, o el testigo de ese cuerpo y el testigo de esa mente. Muy bien, en teoría fantástico. Pues yo tengo una experiencia corporal y mental desde que nací, o por lo menos desde que recuerdo, hasta ahora, imposible decir que no ha sido así, imposible de negarlo. Yo no soy mi cuerpo. Entonces tú dices, bien, ¿cómo sería yo? Por eso el gran temor de las personas, por eso el gran miedo de muchas personas, es decir, yo no quiero dejar de ser mi cuerpo, yo no quiero dejar de ser mi mente. Es lo que me ha sostenido las experiencias en esta vida. Mis disfrutes han sido aquí, mis bienestares han sido aquí. Lo que pasa es que es muy fácil decir o no acordarse de los sufrimientos, los malestares, ¿no? Porque eso tratamos de pasar páginas lo más rápido posible con la ilusión del siguiente bienestar, no del siguiente malestar. Y nos hacemos nuestras propias trampas, ¿no? Entonces yo creo que esta fase intermedia de la conciencia del cuerpo, que yo la percibo como una técnica meditativa, no una meditación que te permite acceder a la percepción de ti mismo, ¿no? Porque eso está mucho más allá todavía. Pero empezar en este camino, a ser consciente de uno mismo, a ser consciente de las sensaciones corporales, con esa pureza, con ese no condicionamiento, yo creo que nos libera de muchísimas cosas. Si hay miedos en esta experiencia que tenemos aquí, son más corporales que mentales, son mucho más corporales. Yo le tengo más miedo a las cosas que le pasa a mi cuerpo que a las que le pasa a mi mente. Hay algunas personas que le tienen miedo a la mente, ¿no? Así de volverse locos, o de perderse, o la memoria, o cosas que sabemos que en algunas personas suceden. Pero no es un miedo tan generalizado. El verdadero miedo es el miedo al cuerpo, porque en el momento, ya no digo la muerte, ¿no? Como un miedo en el cual desaparece esta experiencia corporal, sino a los malestares que conlleva toda esta experiencia corporal. Es decir, el cuerpo es el que duele, el cuerpo es el que se enferma, el cuerpo es el que se invalida, el cuerpo es el que se limita, el cuerpo es el que nos relaciona con los demás, ¿no? Y entonces, en todo eso, hay muchísimas dificultades para ejercer una libertad de experiencia de sí mismo, porque yo ya tengo acumulado, ¿no? Con la cultura, con la tradición, con las creencias que nos han instalado, que este cuerpo tiene reducidísimas libertades de expresión, reducidísimas, y ya no digo de creación, muchísimas más. Esto que tú decías, ¿no? Del método Waldorf o el método de la propuesta de Rudolf Steiner, es lo que veía un poco también era eso, ¿no? O sea, que el ser humano necesita libertad, necesita un ambiente contenedor y permisivo para poder liberar ese potencial, porque si no siempre estamos, ¿no?, encerrados en nuestros propios miedos, temores, inseguridades, y lo poquito que puede expresarse y relacionarse es muy limitado, no alcanza.
Y en este sentido, para mí la meditación es como una oportunidad, una posibilidad para vivir la experiencia de libertades del cuerpo, de libertades del cuerpo. Sentirnos libres en la corporalidad. Y entonces, los intentos que han habido, por ejemplo, con el Tantra, el tema del Tantra, estuvo un poco condicionado. Originalmente el Tantra era la forma en que el cuerpo, siendo consciente de las experiencias sensoriales, podías percibirte y ir más allá de ello, ¿no? Cuando realmente la mente se suelta, deja de pensar en eso que está percibiendo y se percibe como el testigo de lo que percibe esas sensaciones corporales. Pero resulta que en Occidente, después del Tantra, lo llevaron a un terreno de la sexualidad y el Tantra es como una especialidad de la sexualidad, ¿no? Donde, bueno, es cierto que la gente se libera, se saca vergüenzas, miedos, temores, inhibiciones, pero no salen del terreno de la sexualidad, no lo llevan. Y la sexualidad es un aspecto que está bien tenerlo en cuenta y resolverlo. Pero nosotros caminamos y es dinámica corporal, comemos y es dinámica corporal, nos damos la mano y es dinámica corporal. Es decir, nuestro cuerpo está en un permanente movimiento. Y todo ese movimiento desencadena una secuencia de pensamientos que son los que nos conducen a las acciones. Entonces, si yo puedo interrumpir ese condicionamiento, esa forma en que la percepción de lo que siento se altere, se condicione, no voy a tener acciones generadas en base a esos estímulos, más que estímulos, a esos pensamientos, ¿no? Porque un miedo de algo que siento hace que el comportamiento sea de defensa. Un agrado de lo que siento hace que el comportamiento sea de búsqueda, de deseo, ¿no? Y otra vez hago que o me quedo en el pasado de lo que no quiero o me voy al futuro de lo que sí quiero. Y esa limitación de la percepción de lo que siento no me permite habitar el presente, el instante en el que vivo, lo que vivo tal como lo vivo, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta que lo que está sucediendo no es ni bueno ni malo, entonces ahí está la gran clave. Nosotros al ponerle es bueno o es malo, instaló el pensamiento o quitó la pureza de esa percepción, la realidad, la verdad de esa percepción, y lo contaminó. Lo malo es lo que no quiero y todas las acciones consecuentes, y lo bueno es lo que quiero y todas las búsquedas consecuentes. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto en el que no se instala, ¿no? El pensamiento alterando la percepción y desencadenando comportamientos inadecuados? Inadecuados en el sentido que no son las cosas reales de las que vivimos, ¿no? Sino son basados en miedos y en deseos. En definitiva, todo se centra ahí, ¿no? O sea, nuestro accionar en un altísimo porcentaje, ¿hago estas cosas por miedo a todo esto o hago estas cosas por deseos a todo esto? Entonces, si hacemos un análisis de nuestras acciones, esos son los motivos que las impulsan, ¿no? O sea, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo realizar una acción solo por la acción? Incluso la acción no es la que me lleva, sino que soy yo manifestándome en la acción misma, ¿no? Esto que alguna vez comentamos, ¿no? O sea, si yo me siento protagonista y además de sentirme protagonista, instalo el yo, ¿no? Que es el que piensa y el que se atribuye el razonamiento y las verdades, y además buscando siempre un beneficio positivo, un beneficio, digamos, sí, evitando algo negativo, pero beneficio en definitiva, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer algo y no sentirme protagonista? ¿Y puedo hacer algo y no esperar beneficio de eso? Y entonces eso a la mente no le entra, no hay forma de... Es decir, ¿cómo no soy yo el que lo hace? ¿Y para qué voy a hacer cosas si no me beneficia, ¿no? Como decir, o sea, está tan condicionado el sentirme beneficiado por mis acciones que nos parece, no sé, no tener sentido esta vida. Le quitamos el sentido, si no es así. Y justamente el sentido está en la posibilidad de que yo perciba
esté inmerso en esa acción, libre del condicionamiento del yo y de las expectativas de este yo. Y entonces la liberación de este yo hace que lo que soy es lo que es, y la realidad de que percibo es sin alteración, sin contaminación. Pero bueno, por eso digo, entre esa teoría y la práctica cotidiana, yo creo que nosotros todavía estamos muy condicionados por el cuerpo, muy condicionados por el cuerpo. Y creo que en ese sentido algo hay que hacer respecto, no cambiarlo al cuerpo, no hacer técnicas especiales con el cuerpo, es decir, ejercicio, cuidarlo, embellecerlo, hacerlo saludable, que no está mal, pero no es exactamente eso, es limitarlo a la percepción, a la percepción. Y cuando se limita el cuerpo a la percepción, empezamos nosotros a tener una doble relación. Primero, con lo que recibimos, porque los sentidos nos traen toda la percepción de este mundo. Lo que veo, lo que escucho, lo que siento, ¿no? Entran por la percepción sensorial. Y por otro lado, tenemos la percepción interior del cuerpo, interior, que es la que nos da las informaciones de alguna forma de lo que pasa cuando tengo hambre, cuando tengo sed, cuando tengo frío, cuando tengo dolor, molestia, incomodidad, no sé, malestares, ¿no? Que es otra información que nosotros la tenemos totalmente alterada, contaminada. Si las personas sienten un dolor de cabeza y en el acto pasan dos cosas. Una, hay un paracetamol o hay un analgésico para tomar. Y la segunda, esto me lo produjo esto, ¿no? Es decir, anoche no dormí bien, o hoy estuve discutiendo con alguien, o qué sé yo, me tomé 3 copas de más, o lo que sea. Las dos cosas hacemos siempre, y ninguna de las dos cosas son. Un dolor de cabeza tiene muchísimos más componentes de que esas situaciones a las que se le atribuimos. Y además, ese paracetamol o eso es nada más que un no aceptar que el cuerpo está produciendo algo que yo debería atenderlo para resolverlo. Entonces yo me lo quiero sacar de encima. Y tenemos el recurso, claro, el analgésico, el paracetamol, el ibuprofeno, y ahí vamos. Entonces, ¿he hecho algún aprendizaje? No, ninguno. Porque si me lo he sacado, el aprendizaje que he hecho es, cuando me duela, el paracetamol me lo quita, punto. Pero el cuerpo produce un dolor de cabeza por capricho, para maltratarme, para decir a este lo voy a machacar. No, no. El dolor de cabeza es un síntoma que produce el cuerpo con una multiplicidad de causas y que necesita y da oportunidad y posibilidad que se reordene, que se reorganice. Pero nosotros no entendemos para nada. Los animales tienen 3 o 4 sensaciones muy claves en su recuperación. Una es ayunar, no comer. La otra es descansar. Se quedan quietos, esperan a que todo pase, esperan a que todo pase. De que hay que empezar a descubrir cómo este cuerpo increíblemente maravilloso, funcionando, hasta un misterio, ¿no? que está existiendo, resuelve el 99% de las cosas a las que nosotros nos sometemos inadecuadamente. En sus primeras instancias, por supuesto que si yo lo machaco el resto de mi vida, llegará un momento que mira, basta, se acabó, rompemos la relación. Y eso, fíjate que cuando una persona en el terreno de la meditación se anima a ser consciente de la percepción de las sensaciones en su cuerpo, empieza a tener una claridad, primero, de la percepción de sí mismo, este cuerpo. Y segundo, aparece la posibilidad de descubrir, y yo creo que esto en la parte de meditación es la clave, darme cuenta que soy el testigo de todo ese proceso. Cuando lo percibo, cuando lo observo modificando y cuando veo los resultados finales, ¿no? Estoy siendo un testigo, no soy el protagonista, no soy este cuerpo, soy el que percibe todo eso. Y ahí yo creo que es clave en este sentido. Por eso que muchos, antiguamente, muchos de los sabios, los gurúes, los maestros, por ejemplo, proponían estas prácticas ascéticas, ¿no? De ayunos, de dietas vegetarianas, de silencio, de aislamiento, de evitar situaciones conflictivas, de enamoramientos. Es decir, buscaban una pureza corporal, ¿no? Buscaban una pureza corporal.
que terminó siendo muy restrictiva, porque a una mente que le dices no lo hagas, no es que se haya concientizado, sino que se ha reprimido. Y en este momento yo creo que ya tenemos demasiadas represiones como para sumarle una más. En este momento es decir, a ver, siente, solo siente, no estoy diciendo que no sientes, estoy diciendo que siente. Lo que estamos diciendo es, no pienses en eso que sientes. Y al principio cuesta, pero cuando uno desarrolla la habilidad de sentir, 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 ha encontrado un camino de silenciar la mente, de aquietarla y de empezar a percibir ese testigo que observa la percepción, ese testigo que se da cuenta, ¿no?, de la sensación corporal, del funcionamiento corporal, incluso llegó un momento de ese silencio mental que permite esta percepción del cuerpo, ¿no? El testigo está siempre disponible, solo que está ocupado con pensamientos de un yo que me creo. Siempre está atestiguando todo, siempre. No hay momento que no pueda atestiguar. Y en ese sentido creo que esta experiencia de la corporalidad es un buen camino para, bueno, como para intentar, ¿no?, que las dinámicas meditativas no sean tan, digamos así, tan contra el cuerpo o contra la mente, ni que las prácticas dinámicas corporales y mentales sean tan en contra de la conciencia. En contra o indiferente, ¿no?, de la conciencia. Y el punto intermedio, aunque lo intermedio no es exactamente intermedio, sino un poco que converge o que pasamos por esa instancia, es ser consciente del cuerpo tal como lo percibimos, porque el que lo percibe es la conciencia, sin la interferencia del yo mental condicionado, ¿no?, con miedos y deseos. Y esa experiencia es corporal, y esa experiencia la podemos tener siempre, aparte, porque tú te levantas, te estás cepillando los dientes y estás sintiendo. Te lavas y sientes, te secas y sientes, estás tomando una bebida y sientes, agarras el diario y sientes. O sea, todo lo que se percibe nos ocupa el 99% de las experiencias que realizamos. Incluso cuando estamos pensando en esos momentos que nos vamos, ¿no?, al pensamiento, y aunque el cuerpo esté quieto, hay sensaciones corporales, desatendidas. Por ejemplo, tú estás sentado en la silla y si llevas la atención a las piernas, te darás cuenta que están apoyadas en la silla, o que los pies están apoyados en el suelo, o sentirás el pantalón. O sea, solo que la atención vaya a percibirlo, ya está apareciendo la percepción que estaba distraída en el pensamiento hacia otro lado. Y si además la percibes sin decir nada de lo que percibes, la percepción llega, pero no sale nada interpretado, no sale nada conceptualizado, no sale nada, digamos así, con intencionalidad, ¿no?, sino aparece la percepción pura. Y yo creo que ahí uno descubre este testigo, ¿no? Es una experiencia intensa, importante. Bueno, quizás este tiempo me ha llevado este mes a insistir y profundizar y darme cuenta que quizás es un modo en el que, bueno, se puede explorar un poco más, ¿no? Porque las pautas de medita y cierra los ojos y haz silencio y quédate quieto y siéntate, están tan dichas y están tan poco consumidas, que es como decir, bueno, estamos vendiendo algo que no lo compra nadie. Si uno se queda sin hacer nada, es muy difícil que encuentre personas interesadas en lo que uno hace. Si uno se pone muy activo en buscar personas, digamos así, respecto de lo que uno hace, hay mucho riesgo de contaminar, ¿no? En el sentido de, bueno, ya el interés no está solamente puesto en tomar conciencia, en despertar a esta nueva modo de ser, sino de pronto, no sé, tener alumnos, tener adeptos, tener discípulos, ¿no? O sea, se cambió el objetivo, ¿no? Entonces puedes
en un momento dado te sientes bien con muchos discípulos, con muchos adeptos, o sea, no dejó de ser el ego el que hizo todo el proceso. Si tú empiezas el proceso sin ego, con 2 personas sobran. Sí. El ego no te puede, digamos así, decir que hay una necesidad de algo, hay una expectativa de algo. Sin ego, no. El ego es el que la pone. Entonces, claro, pero hasta que estés libre de ese ego no vas a entender que no hay expectativa y que lo que está pasando es todo lo que está pasando y tal como está pasando. Sí. Entonces, hay una forma que dicen que es, por ejemplo, el agradecimiento. La aceptación sería la forma pasiva de la percepción de la verdad, ¿no? La aceptación, aceptar. La vida es lo que es y yo fluyo y me muevo porque acepto, ¿no? Lo que soy y lo que es. Otra forma, un poco más activa, es el agradecimiento. El gracias, ¿no? No es solamente porque me dan algo, sino gracias a todo momento, a toda situación. Es más activo que el aceptar, ¿no? El agradecimiento. Cuando uno dice gracias a la vida, gracias al momento, gracias que estoy viviendo, gracias a este cuerpo, gracias, gracias. Es decir, ¿a quién le das la gracia? Pues a nadie en especial. A esto que se está manifestando a través de mí. Es la gracia incluso no a uno mismo, porque todavía estamos con el yo. Y por lo tanto, si me agradezco a mí mismo, lo está recibiendo el yo. Y eso sería egoico. Cuando estoy un poco libre de este yo, el agradecimiento a mí mismo sería la aceptación de esta vida, ¿no? Como se está manifestando. Y por último, hay una tercera fase o tercer aspecto que es mucho más activo y mucho más dinámico, que es la celebración. La celebración. Y celebrar la vida, celebrar la conciencia, celebrar es ir un paso más de actividad, ¿no? Entre la aceptación, el agradecimiento y la celebración. O sea, cuando tú estás en cualquier situación, tú dices, ¿estoy celebrando? ¿Estoy agradeciendo o estoy aceptando? ¿No? Y ahí te descubres un poco en cómo tu dinámica está puesta en que solamente estás en la fase de aceptación, estás también con capacidad de agradecimiento, la conciencia activándose, digamos así, un poco en la forma en que nos relacionamos. Y por otro lado, la celebración. Cuando uno celebra esto que agradece y acepta, está incorporando esta manifestación corporal y mental, pero ya no en el sentido egoico, objetivo de hacia el ego, hacia mí, sino hacia la conciencia en sí. Celebras la vida, es decir, es lo que nosotros llamamos el optimismo, la alegría de vivir, la exaltación de la belleza, es decir, la exteriorización de la sensación de paz, ¿no? Es como decir, a ver, si alguien está muy aburrido, cara de aburrido, de indiferente, de esos tíos de mala leche. Entonces, no puedes estar ni agradeciendo, ni celebrando, ni aceptando, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo creo que todavía celebrar todo cuesta, fíjate cómo cuesta, celebrar todo. Es decir, yo celebro a la mañana cuando me levanto, ya no estoy hablando de aceptar o agradecer, ¿eh? Celebro cuando me levanto. No, o sea, al contrario, a la mañana hay, yo otra vez hacer esto, hacer esto, hacer. O sea, ¿podemos las personas tener esa actitud de celebración casi permanente de todo lo que es tal como es? ¿O solamente estamos en la fase de aceptación o estamos en la fase de agradecimiento, pero llegar a la celebración es como... Sí, sí, en el sentido de que mientras las personas nos sintamos separadas de la vida, separadas, es decir, este yo acá y todo lo demás allá, esa es la clave. Ese es a partir de lo cual nosotros podemos entender esto que de alguna forma estamos diciendo. Si yo acepto, agradezco y celebro, si yo estoy aquí todavía, yo separado, voy a aceptar lo que me conviene y lo que no me conviene no acepto. Voy a agradecer lo que siento que disfruto y voy a celebrar aquello que ha reunido todas las condiciones para hacer y satisfacer a mi ego, ¿no? Entonces, claro que puedo hacer las tres cosas, aceptar, agradecer y celebrar. Pero desde este punto yo separado, ¿no? Egoico. Ahora, cuando de pronto
el camino del descubrimiento te lleva, esto es ilusorio, esto no existe, se manifiesta, aparece solamente por una función de la mente, pero no tiene una existencia propia. Cuando yo descubro la percepción de mí mismo más allá o anterior a estos pensamientos que construyen este yo, descubro esa unidad, descubro esa percepción de la esencia, de la fuente de la vida, ¿no? Y entonces el aceptar, el agradecer y el celebrar es totalmente diferente. No estoy celebrando lo que me beneficia, porque si no, entonces no vamos a aceptar nunca lo que me perjudica. Porque cuando estoy en el yo, existe lo que me beneficia y lo que me perjudica. Cuando estoy en la conciencia en sí, no hay nada que me beneficie y no hay nada que me perjudique. Por lo tanto, la aceptación es total. Más, ni siquiera es algo que hago, es algo que sucede. Cuando estoy agradeciendo, aparece un poco lo mismo. Desde la conciencia, el agradecimiento ya no está agradeciendo algo que el ego se benefició, que disfrutó, no, está agradeciendo la manifestación de la vida. En este caso, a través de una mente que se hace activa agradeciendo, porque hay palabras, hay expresiones, hay forma de transmitir esa sensación. Y cuando celebramos, es decir, ¿la vida celebra? Sí. ¿Cómo podemos ver nosotros la celebración de la vida sin el personaje yo y sin el beneficio de la acción? Y para mí, una vez escuché eso, es decir, cuando florece una flor, ¿eso no es celebración de la vida? ¿No está celebrando la vida su manifestación? Y de alguna forma nosotros lo podemos percibir, ¿no? Es decir, ¿tiene algún sentido una flor que manifieste toda esa belleza? Pues está celebrándose la vida a sí misma, ¿no? Y cuando se marchita también, ¿eh? ¿Eh? Y cuando se marchita Sí, también. sí, también, pero por eso digo, pero nosotros celebramos la flor y vemos en ese florecimiento de la flor la forma en que nos beneficiamos, porque al marchitarse ya no me beneficio, pero cuando florece, la pregunta es, ¿la vida no está celebrándose a sí misma a través de ese florecimiento? Sí. Y a través de ese marchitarse todavía no lo entiendo, porque el yo no lo acepta. Cuando este yo no esté siendo perceptor de ese cambio del florecer al marchitarse, todo va a ser una celebración, todo va a ser una celebración. O a veces la percibimos, pocas veces, pero tú vas por un parque, por un bosque, un otoño, y todo el mundo dice, qué maravilla, las tonalidades de ocre, de rojo, y te dice, ¿qué está pasando? Se están cayendo las hojas, se están marchitando, están perdiendo vida. Y tú estás ahí exaltado diciendo, qué belleza este otoño en este bosque, ¿no? O sea, lo ves desde otro ámbito. Lo que pasa es que siempre lo vemos en un sentido egoico, en un sentido de que yo estoy viendo la belleza, una forma de belleza. Cuando ya no veo esa forma, sino todas las formas manifestándose, la belleza está en el florecer, está en el marchitarse, o sea, no hay momento en que no esté manifestándose la belleza. Por eso decían que, por ejemplo, que la paz, que la belleza y que el amor son las manifestaciones de la conciencia. Entonces, la paz, cuando no hay conflictos, nada, ni bueno ni malo, paz. Belleza, cuando todo es agradecimiento de la existencia y manifestación de la existencia. El florecer, el marchitar, el caerse, el subir, el estar. Y el amor, de alguna forma es la celebración de esa manifestación, ¿no? El amor no es pasivo, lo que pasa es que nosotros lo tenemos reducido al comportamiento de pareja, romántico, ¿no? Al vínculo. Pero si vamos más allá, la celebración tiene como estímulo el amor, porque no puedes celebrar algo que no amas, ¿no? Y no puedes amar algo que no celebras. Entonces, aunque son palabras conceptualizadas, reducidas, limitadas y muy condicionadas, ¿no? A lo que cada uno piensa y cada uno cree. Hay gente que dice ama un ideal y es terriblemente bélico ese ideal y lo está amando. Y hay otro que ama, no sé, otro ideal y es muy pacífico ese ideal. Los ideales, no estás amando la vida, estás amando una forma limitada, reducida, racional de esa ideología, ¿no? Entonces,
Cuando podemos trascender este yo separado de esta existencia, que es tan sencillo y tan simple como no pensar. En el instante que no piensas, el yo no existe y la existencia es todo lo que es. Todo lo que es. Entonces tú dices, listo, ya está. Este yo que aparentemente está siempre complicándome la vida, mira, lo quité del medio en un instante. El problema es que al instante siguiente vuelve. Eso es entonces la aceptación, la gratitud y la celebración serán la forma en que se manifiesta esta experiencia que me tocó hacer. Y entonces lo que pasa es que suena extraño, sí que suena extraño. ¿Por qué? Porque todo lo que están percibiendo este comportamiento son yoes, ¿no? Separados, que ven sentidos de beneficios. Entonces, ¿cómo va a celebrar levantarse? ¿Cómo va a celebrar que se ha cepillado los dientes? ¿Cómo va a celebrar que ha dado 3 pasos? ¿Cómo va a celebrar que se ha subido a un autobús lleno? ¿Cómo va a celebrar no sé, que se le ha doblado un pie y viene con un tobillo así hinchado? No está celebrando ese hecho que al ego le perjudica, no, está celebrando la totalidad de la vida, que tiene esa manifestación como todas las demás. Pero no estamos separando, parcializando, que eso es lo que hace el ego. El ego es un gran fraccionador. Entonces mi tobillo, me doblé el tobillo y lo tengo hinchado y no puedo apoyarlo, me duele, bien. Dejo de celebrar el 99,9% de las manifestaciones de la vida que sigo percibiendo, o me olvido de ese 99,9% y me quedo como el 0,1% que es el tobillo molesto. Ya ni matemáticamente sí tiene forma de entenderse, ni matemáticamente. Entonces la vida sigue manifestando. Ahora, si la atención, en vez de ponerla en el tobillo, que no significa que disfrute del dolor del tobillo, sino que la atención está puesta en todo. ¿Cómo se pone la atención en todo? Quitando el pensamiento que lleva la atención a algo. Tan simple como eso. Entonces, cuando la atención está puesta en todo, el tobillo es una parte más y pequeñísima, incluso indicadora de que tengo que hacer reposo. El dolor es una señal no que me perjudica ni que me machaca, sino me dice, quédate quieto, no lo apoyes y espera que ese tobillo se recupere, ese tobillo se desinflame y dentro de 2 días caminará sin inconveniente. Pero no hay forma de pillarlo de ese modo, no hay forma de pillarlo de ese modo. Porque el ego instalado es fraccionador, es egoísta, que lo quiere para mí, es selectivo, todo esto por historias personales lo quiero y todo esto por historias personales no lo quiero, y en ese fraccionamiento de lo que es con lo que soy, de lo que quiero con lo que no quiero, me muevo con un margen reducidísimo de opciones.